Bueno, Sofi, contanos, ¿de qué va el informe? Vamos a hablar, decíamos al comienzo, de la COP28, que es este encuentro que se está llevando a cabo en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, desde el 30 de noviembre, desde la semana pasada, y que va a ir hasta el 12 de diciembre. Es un encuentro en el que participan, están allí invitados como países firmantes, por lo menos, ¿no?, de esto que fue justamente la Convención sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, más de 150 países, ¿no? De hecho, cerca de 200. Esta COP, en realidad, transcurre después de la que tuvo lugar en Egipto y donde se había acordado, ¿no?, algunas cuestiones a seguir, sobre todo en relación a las transferencias que deberían hacer los países más ricos, ¿no?, principalmente, Estados Unidos, China, ¿no?, que son a su vez los que más contaminan, hacia los países pobres, que son los que emiten en realidad, ¿no? Los que pagan las consecuencias. Exactamente, también. Los que pagamos las mayores consecuencias en términos de cambio climático, y sin embargo somos los que menos contaminamos o emitimos, ¿no?, gases de efecto invernadero. Esto, es interesante ver cómo venía la cosa en la previa a la COP, porque ya se había generado bastante polémica. En primer lugar, en torno al lugar donde se iba a hacer, a Emiratos Árabes Unidos, y también a quien iba a presidir la COP, porque estamos hablando de un país justamente que es uno de los grandes petroleros, y en particular Sultán Ahmed Al-Jaber, que es ministro de Industria, ¿no?, de esta nación, y es quien preside la COP. Está justamente como presidente, como director ejecutivo de la petrolera estatal en ese país. Entonces, allí se generaba, ¿no?, una conjunción de intereses. Exacto. Que generaba mucha preocupación, ¿no?, en muchos de los asistentes de los colectivos que iban a ir allí. Y como si eso fuera poco, se conocieron unas declaraciones de Al-Jaber del 21 de noviembre, donde él decía que no existe ciencia ni ningún escenario que diga que la eliminación progresiva de los combustibles fósiles es lo que permitiría alcanzar los 1,5 grados, algo que va contra todo argumento científico, ¿no?, y que de hecho se acerca más a los discursos estos negacionistas del cambio climático que a alguien que debería presidir la COP. A esto se sumó, algo que retoma la BBC británica, un reporte que plantea que los Emiratos Árabes Unidos planeaban utilizar su papel como anfitrión de las conversaciones sobre el clima de la ONU como una oportunidad para cerrar acuerdos sobre petróleo y gas. Entonces, estamos hablando, ¿no?, de una acusación al país anfitrión, en particular a esta persona, ¿no?, ministro de Industria y también director ejecutivo de la petrolera nacional. Y otra cuestión que genera reparos es quiénes asisten y quiénes faltan a estas instancias, ¿no? Porque ya sabemos que a veces se generan grandes eventos, pero si las figuras que son las que determinan ciertas decisiones no están presentes, eso puede caer. Y en definitiva, acá no fueron ni Joe Biden, ¿no?, presidente estadounidense, ni su par chino, Xi Jinping. Estuvo sí la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, que hizo allí algunos anuncios, pero es significativo que no estuviera Biden, sobre todo cuando justamente él venía, ¿no?, como el replanteo, ¿no?, la cara opuesta a lo que fue Trump y el negacionismo climático, ¿no? Entonces, frente a esa nueva postura que no asistiera a la COP. Es una forma de demostrar también la importancia que tiene, ¿no?, para estos dirigentes justamente el tema del cambio climático. Claro, que además, como te decía Ale, si se ve, ¿no?, justamente como en ese ranking de cuáles son los países que más contaminan, ¿no?, que más gases emiten, en realidad allí tenemos en primer lugar a China, en segundo lugar a Estados Unidos, ¿no?, estos dos países que no mandaron a sus mandatarios, seguidos por la India y por Rusia, ¿no?, los otros países que son responsables de la mayor parte de la emisión de los gases de efecto invernadero. Y quien abrió allí el evento, una de las voces que estuvo, además del anfitrión, fue el presidente, ¿no?, de la ONU, Antonio Guterres, que se refirió en particular, a los distintos acuerdos que se habían hecho en el pasado, ¿no?, a los acuerdos de París, que son de 2015, y es algo que se evalúa en cada COP, a ver cómo se vienen cumpliendo, ¿no?, aquellas metas que se habían previsto, pero además le habló en particular a las compañías petroleras. Te invito a escuchar lo que dice Guterres acá, va a hablar en inglés, pero ahora traducimos lo que le decía directamente a estas compañías. So allow me to have a message for fossil fuel company leaders. Your old road is rapidly aging. Do not double down on an obsolete business model. Lead the transition to renewables using the resources you have available. Make no mistake, the road to climate sustainability is also the only viable pathway to economic sustainability of your companies in the future.
Interesante que Guterres le hable directamente a estas compañías y lo que le decía allá era, bueno, lideren ustedes este cambio, ¿no? Pasen a las energías renovables, que eso además en términos económicos también va a ser sostenible, ¿no? Bueno, anímense a dar ese paso. Bueno, por lo menos interesante que esté allí en el discurso, ¿no? Después que se vaya a llevar adelante. Esperemos que el que haya escuchado justamente es el anfitrión, ¿no? Bueno, claro, para arrancar. Si, realmente está interesado en mejorar o esto es simplemente una paradoja que debe haber sido mal tomado, supongo, por todas aquellas personas que trabajan realmente por mejorar por supuesto. El ambiente, ¿no? Por aquellas organizaciones, ONG que trabajan a nivel mundial tienen que haber sentido que esto era una tomadura de pelo, una ironía. Sí. Exactamente, sí, por eso digo, ya se había generado polémica antes, ¿no? Distintos colectivos habían manifestado sus reparos y Guterres le habla a las compañías, pero punto seguido se refiere justamente a la labor de los gobernantes y de los gobiernos que estaban allí también, ¿no? En la audiencia, y le dice: insto a los gobiernos a ayudar a la industria a tomar la decisión correcta, regulando, legislando, fijando un precio justo al carbono, poniendo fin a los subsidios a los combustibles fósiles y adoptando un impuesto a las grandes ganancias, ¿no? de estas compañías. Porque, bueno, claro, acá lo que llama es a que en realidad se le dé a este sector privado de estas compañías, bueno, cierto respaldo del gobierno, no porque sean compañías que no tienen fondos, sino, bueno, para atraerlos, aunque sea a ese cambio a las energías renovables, ¿no? Que tengan algún incentivo. Había algo que era importante en esta instancia, son muchos los temas que se tratan, pero era justamente lo que tiene que ver con el Fondo de Pérdidas y Daños, que consiste en esto que decíamos de la compensación, ¿no? De los países ricos, la transferencia hacia los países del sur global. Y eso que quizás, podía ser positivo si se daban los términos que se había planteado en Egipto, en la COP previa. Acá, sin embargo, arrancamos mal, si se quiere, porque se termina determinando que estos países en realidad lo puedan hacer de forma voluntaria, o sea, no tienen la obligación, sino que, queda, ¿no? Se los invita a colaborar. Exactamente, es una invitación a colaborar. Entonces, allá ahí partimos de una mala base. Y lo segundo es que determina que sea el Banco Mundial el que trabaje, ¿no? con estos fondos. Y eso también fue muy criticado. De hecho, acá hubo varias voces que hablaron de la necesidad de cambiar el sistema financiero y de ver cuáles son los organismos que se involucran particularmente con el cambio climático. Y el Fondo Mundial fue uno de justamente de los mencionados, como el Banco Mundial, perdón, como uno justamente de los organismos que no tendría que inmiscuirse en esto, que podía ser riesgoso. Lula fue uno de los que mencionó justamente este asunto, y también hicieron referencia otros líderes, ¿no? Petro también habló del sistema financiero actual y de cómo debería ser. Y mencionábamos a Lula justamente porque hablábamos, Ale, y lo hemos mencionado, ¿no? En otras instancias, en otros eventos que no eran específicamente del cambio climático, pero a los que justamente Lula llevó este tema, ¿no? Y como recordabas vos, más adelante esto tenía mucha importancia, sobre todo después de venir del gobierno de Jair Bolsonaro. Claro. Sí, sí. Y bueno, y allí entonces Lula plantea, ¿no? La necesidad de por supuesto, de asumir la importancia, ¿no? Que tiene frenar el cambio climático, mitigar, o por lo menos adoptar nuevas medidas, y justamente la importancia de que lo hagan los países que más tienen y que más contaminan. Y algo interesante que ocurrió allí es que, quien es ministra de Ambiente de Brasil, Marina Silva, que ya ocupó este cargo, ¿no? Entre 2003 y 2008, asistió a la COP. Y en una de las instancias en las que se suponía que quien iba a tomar la palabra era el presidente, ¿no? Entonces le correspondía obviamente a Lula por Brasil. Lula elige cederle la palabra a Marina Silva, ¿no? Y dice, por primera vez si está la floresta, acá es la floresta la que tiene que hablar, dice, ¿no? En portugués. Se emociona al presentarla a Marina, y así es como se daba esta conversación. A Marina nació en la floresta. Se alfabetizou aos 16 anos. E eu acho que é justo que, para falar da floresta, ao invés de falar o presidente que é do estado, que não é da floresta, a gente tenha que ouvir ela, que é a responsável pelo sucesso da política de preservação ambiental, a Marina.
Bueno, claro, él dice en realidad que sea Marina, que nació en la Amazonia, la que lleve la posta, porque es además la que está liderando justamente las políticas ambientales. Y la importancia, ¿no?, de la Amazonia en este caso, que es uno de los pulmones del mundo, ¿no? Y justamente es donde hay que poner el foco y donde hay que cuidarlo, algo como mencionábamos que estaba totalmente olvidado y negado por Jair Bolsonaro, ¿no? Qué bueno de que este gobierno ponga el foco en esto y reconozca que se tiene que trabajar al respecto. Por supuesto, y esto fue interesante, no solo porque, bueno, habla de esto, ¿no? De que en realidad sean quienes son del lugar, quienes han llevado la lucha por los temas ambientales, quienes tomen la palabra, sino porque también lo hace una mujer. Y en la COP pasada, la representación de las mujeres fue muy minoritaria en relación a la cantidad de hombres y de líderes que asistieron a la COP. Habrá que ver finalmente cuáles son los porcentajes en este caso, pero había allí también una diferencia de género muy fuerte. De todas maneras, en cuanto a lo que sucedió con Brasil en esta COP, también fue criticado por algunos colectivos por confirmar que su país se va a unir a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP+, y otros 10 productores de crudo. Esto está liderado por Rusia. Y en ese sentido, Leandro Ramos, de Greenpeace, dijo: Brasil dice una cosa pero hace otra en la COP28. Es inaceptable que el país que asegura defender el objetivo de limitar el calentamiento del planeta anuncie ahora su integración en el grupo de los mayores productores de petróleo del mundo. Esto se concretaría en 2024. Y se refirió Lula a este asunto. Él dijo: en realidad nosotros vamos a entrar a esta organización, pero para combatir desde adentro, ¿no? Para llamar justamente a que se pase a otras energías renovables. Pones cara de qué curioso. Bueno, para impulsar el cambio. Para impulsar el cambio. Hay que ver, ¿no? Él dice, yo participo de otros organismos, justamente donde están los más grandes, las grandes potencias, y allí lo que hago, bueno, es limitarme a escuchar las propuestas y de repente después dar mi punto de vista, que no tiene por qué ir en línea. Si se cumple es muy interesante, ¿no? Sería una buena forma de empezar a trabajar y de cambiar claro. y de cuidar, más que nada. Habrá que ver entonces qué sucede con esta integración. Otra voz que decíamos ha sido importante en las cuestiones del cambio climático ha sido la del presidente colombiano, Gustavo Petro, ¿no? Que no hace tanto que está en la presidencia y que llegó con esto como bandera, ¿no? Entre otros asuntos, este ha sido un tema central. Y en ese sentido, bueno, él planteaba: si los portadores de la riqueza del norte intensivan el consumo de carbono, no permiten apagar las chimeneas emisoras, es decir, no dejan de consumir petróleo, carbón y gas, se romperán de manera irreversible los pilares que sostienen la existencia de la vida humana en el planeta. Pero lo que decía Petro es: cuando esto se rompa, no nos va a pegar a todos igual. No decía, esto se va a dar de forma desigual. La mayor parte de las víctimas climáticas, que se contarán por miles de millones, estarán en los países que no emiten CO2 o muy poco. Sin transferencia de riqueza del norte al sur, las víctimas climáticas cada vez tendrán menos agua líquida en sus hábitats y se trasladarán al norte, a donde los deshielos permitirán el agua dulce. El éxodo será de miles de millones. Este éxodo inmenso tendrá respuestas en el norte. Ya la podemos ver en las conductas antimigratorias de los países ricos y el ascenso de las extremas derechas en ellos. Hitler está golpeando las puertas de los hogares de la clase media europea y norteamericana, y muchos ya lo han hecho entrar. Bueno, cortó grueso Petro, pero es interesante cómo él vincula distintos temas, ¿no? Porque dice, bueno, acá en realidad el cambio climático se puede ligar con el tema, por ejemplo, migratorio, con la desigualdad y con esas corrientes migratorias que ya se dan y que se podrían obviamente potenciar ante esos riesgos en los que se encuentra la población por este cambio climático, que lleven a nuevas corrientes migratorias y cómo serían recibidas, ¿no? Entonces él dice, bueno, veamos cómo ya esto está siendo un problema en distintos puntos de Europa, y refiere en particular justamente a la ultraderecha, que días atrás triunfó en los Países Bajos, ¿no? Allí ganó el ultraderechista Geert Wilders, conocido como el Trump neerlandés,
que, entre otras tantas cosas, es un negacionista del cambio climático, ¿no? Y decíamos, bueno, tenemos de vuelta a Trump en carrera, y si miramos acá a nuestro vecino, Javier Milei también ha negado que exista el cambio climático, ¿no? Bueno, todo lo que tiene que ver con estos asuntos los ha tratado con bastante menosprecio, entonces habrá que ver qué nos depara en ese sentido. Parece ser una también. regla, ¿no? De algunos sectores de derecha, esto de negar la situación. Sí, aunque en algunos lados sabes que también se han plantado como, valga la redundancia, la palabra, como los defensores justamente del ambiente, pero también hay partidos verdes que han resultado ser de ultraderecha. Bueno, ahí hay otros fenómenos para analizar, pero bueno, es cierto entonces que puede haber acá distintas líneas que se tocan, como la migración y el cambio climático. Tanto Lula como Petro hicieron referencia a la situación en Palestina, ¿no? O sea, la COP no estuvo exenta de este otro asunto, se refirieron a cómo fueron las votaciones en los organismos internacionales en relación al respaldo a Palestina. Y bueno, en otro orden, otra cuestión, bueno, que plantea Petro es que lo que se resuelva en la COP sea vinculante, o sea, que en realidad los planes que se desarrollen en esta instancia sea obligatorio que los gobiernos después lo tomen, ¿no? Y que no quede como algo voluntario. Claro, que después, bueno, se midan cada COP, pero no tenga mayores inconvenientes si se incumplen. Así que ese fue otro planteo que estuvo allí. Y otra cuestión que se juega, bueno, en todo esto son las fuentes de trabajo, ¿no? Porque hay justamente muchísimos trabajadores y trabajadoras que trabajan en distintas compañías, justamente, que perdón, valga la redundancia, trabajan con justamente los combustibles fósiles. Quedé con un justamente, así repetido, sí. Triple justamente. Y sobre este punto hablamos con Natalia Carrau, a quien hemos consultado en múltiples circunstancias y que es aquí columnista, ¿no? de Info24, sale con Álvaro Pan. Hablamos con ella, que es politóloga integrante de Redes Amigos de la Tierra, y que se refería al concepto de transición justa también aplicado al mundo del trabajo. La transición energética no puede ser a costa de la clase trabajadora, y esto no solo tiene que ver con la pérdida de los puestos de trabajo, sino también con las condiciones laborales. Hay un atajo que están prefiriendo muchas empresas, incluso las de los sectores de los combustibles fósiles que están transicionando hacia las energías renovables, que es, bueno, abrir empleos en las energías renovables, pero a costa de tercerizaciones, flexibilización laboral, precarización laboral, peores condiciones laborales, e incluso contratos sumamente precarios que no se asemejan ni por asomo a lo que son las condiciones laborales que tienen hoy en día los trabajadores que están implicados en la industria de los combustibles fósiles. Bueno, acá entonces un punto, ¿no? Que la transición de estos trabajadores de estas compañías a compañías que trabajan con energías renovables, bueno, decía, no sea a costa, ¿no? de pérdida de derechos laborales. Esto será un punto a seguir trabajando. Y ella también nos hablaba de la preocupación por la presencia de estas compañías y de la gran presencia, ¿no? Porque ahora vamos a ver cuáles son las proporciones en las que se da la asistencia a estos eventos. Un segundo elemento importante y de peso, y que también ha cobrado más protagonismo en los últimos tiempos, es la amenaza de la captura corporativa. Muchas organizaciones y movimientos de diferente tipo están señalando cómo los delegados de la industria de los combustibles fósiles cada vez tienen mayor incidencia y presión. De hecho, tienen mayor cantidad de delegados en cada una de las negociaciones para enfrentar el cambio climático, y eso es una tendencia creciente en las últimas COP. Entonces, esta suerte de captura corporativa que se da de las empresas y del sector industrial más contaminante es una preocupación porque, bueno, incide en las negociaciones. Bueno, ¿y qué pasa con nuestro país? ¿Quién fue en representación de nuestro país? ¿El presidente, no? No, allí está en Dubái el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, y también fue la ministra de Economía, Susana Arbeleche. Ella viajó acompañada por el director de gestión de la unidad de deuda, Germán Camil, y el asesor en economía ambiental, Juan Labat. Por la oposición, por lo que sabemos, está la diputada Martina Casas, se encuentra participando de este encuentro, y bueno, la idea es que allí Arbeleche presente, ¿no? los avances que este gobierno entiende que ha tenido. Bueno, esto se ha hablado bastante acá, ¿no? De lo del bono verde, y bueno, de presentar a Uruguay justamente como un país en el que las energías renovables han prosperado en los últimos años.
Acá, bueno, hay visiones encontradas sobre algunos proyectos, ¿no? que está impulsando. Claro, el proyecto Neptuno. Este gobierno, claro, el proyecto Neptuno. Vamos a poder profundizar a medida que conozcamos más datos, ¿no? Sobre esto del data center, también, por ejemplo, ¿no? Que ahí estaba en juego todo el uso de agua que se podía hacer. Y El País publicó una entrevista este sábado justamente al ministro de Ambiente en la que se le pregunta qué tiene Uruguay para aportar en la cumbre del clima anual. Y lo que respondió el ministro fue: tenemos mucho para aportar ya que se han hecho muchas cosas, tenemos para mostrar y para aprender. En la COP se comparte con un montón de países y estados las políticas comunes, porque tenemos los mismos desafíos en lo vinculado al cambio climático, pero diferenciadas porque tenemos distintas responsabilidades. Uruguay, como emisor de gases de efecto invernadero, tiene una capacidad muy poca, dice acá, bueno, de 0,04%. Es mínimo. Por lo tanto, para nosotros es mucho más importante lo vinculado a la adaptación que a la mitigación. Bueno, claro, son distintas etapas, ¿no? Según los países, qué es lo que debe afrontar cada uno. También se le preguntó si Uruguay mide su emisión de gases de efecto invernadero, señalados como responsables del calentamiento global. Y a esto Bouvier dijo: es un tema en el que estamos trabajando muy fuerte y muy en conjunto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Se miden. Tenemos un área dentro del Ministerio de Ambiente que es nueva y se enfoca en el cambio climático. Bueno, habrá que ver entonces cuáles son estas mediciones. Él decía, en realidad Uruguay lo que emite es muy poco. Probablemente conozcamos en los próximos días cuál ha sido la participación de Uruguay, que como te decía, esto sigue hasta el 12 de diciembre, así que hay muchos días por delante, ¿no? Sí. Termina la semana que viene. Y otra cuestión que estuvo allí, porque siempre que se dan estos encuentros, después también hay encuentros bilaterales, ¿no? Los países aprovechan para tratar otros asuntos. Funciona muy bien el lobby, digamos, en estos. Sí, el lobby, bueno, y a veces esperemos que sirva para avanzar realmente, ¿no? Y decíamos en la pista de aterrizaje que lo que estuvo presente fue el acuerdo, del famoso acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿no? Que se sigue intentando concretar. Y allí se encontraron el viernes Lula y Pedro Sánchez y trabajaron sobre este acuerdo. Aparentemente habría algunos avances. Hoy decíamos, igual sigue habiendo reparos, ¿no? Por parte del presidente francés. Pero Lula fue muy enfático en esto de decir, que también lo comentábamos más temprano, que América Latina y Brasil no es el responsable de que esto no se firme, ¿no? En realidad hay que ver que la culpa no se le eche a estos países, porque es justamente a los que se ha responsabilizado por no ceder ante ciertas cláusulas que pone la Unión Europea, que serían positivas, en tanto se preocupan más por las cuestiones ambientales. Bueno, justamente Macron, en diálogo con la prensa, señalaba esto, claro, que se dejó el apoyo a este acuerdo por cómo se ha tratado el tema de la Amazonía, sobre todo en el gobierno de Jair Bolsonaro. Pero bueno, no están tomando en cuenta de que justamente la gestión cambió y que es radicalmente diferente. Efectivamente. Una de la otra. Bueno, habrá que hacer dentro de unos días un balance. En la propia COP se hace un balance mundial que refiere a esto que decíamos de comparar entonces lo que han conseguido los distintos países en relación al Acuerdo de París. Hay muchas metas que ya se sabe que no se cumplieron, que no van a llegar a cumplirse. Allí pasa un poco, ahora hablábamos con Germán de Agosto, no lo dimos viendo las metas según a lo que se va llegando, y bueno, seguramente hay metas que se siguen moviendo, pero bueno, con ciertas aspiraciones todavía de que algo se concrete. Pensando en la participación de nuestro país, me quedé allí colgada con la carta de presentación que ha tenido este gobierno en cuanto a medidas medioambientales que tiene que ver con la creación de la cartera, ¿no? Sí, con la creación del Ministerio de Ambiente. Solamente hay que ver qué es lo que se está haciendo. Claro, sí, no se trata solo de la creación de una cartera, sino del contenido. Bueno, muy bien, así que seguiremos de cerca este tema.